Los llevaron a la muerte. 50 carros de combate principales, 70 vehículos blindados, más de 600 soldados enviados a la picadora. Esta es la historia de cómo una serpiente de acero valorada en cientos de millones de dólares fue decapitada por un puñado de guerreros en motocicletas y un enjambre de drones baratos de plástico. Una historia de ingenio contra fuerza bruta. Una historia de David contra un Goliat muy estúpido. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte al canal. Todos los días subimos videos nuevos de historias y las últimas noticias en el mundo militar. Suscríbete para que no te las pierdas. Continuemos. Antes de presenciar la masacre, una encuesta rápida para los tácticos que miran, en una lucha contra una columna pesada blindada, ¿cuál es tu arma preferida? Escribe en los comentarios para enjambres de drones. Escribe B para asalto terrestre de alta velocidad. Veamos qué doctrina cree la comunidad que es superior. La mañana del 7 de agosto de 2025 amaneció gris y fría sobre los campos de trigo del este de la región de Zaporilla. A las 5:45 de la mañana, la diplomacia no solo fracasó, se hizo añicos. Rusia había emitido un ultimátum final, retirar todas las fuerzas ucranianas a 50 kilómetros de cada base capturada o enfrentar una fuerza abrumadora. En Dnipro, la respuesta del presidente Zelensky fue transmitida al frente. 3 palabras, ni un paso atrás. Para los comandantes rusos en el aeródromo capturado cerca de Melitopol, esto fue la luz verde. Su objetivo era audaz, abrir un boquete en la línea ucraniana, establecer una nueva base avanzada y poner a 3 regiones ucranianas y a más de 1,2 millones de civiles dentro del devastador alcance de su artillería. La misión era crear una plataforma de lanzamiento para un golpe profundo y paralizante al corazón de Ucrania. A las 6 de la mañana en punto, los motores de más de 120 vehículos blindados rugieron a la vida. La serpiente de acero empezó a moverse. 50 tanques T-90M formaban la columna vertebral. Bestias de 48 toneladas, cada una armada con un cañón de ánima lisa de 125 milímetros capaz de convertir un búnker en polvo desde 2 millas de distancia. 70 transportes blindados de personal BMP-3 avanzaban a su lado, con los cascos repletos de infantería y torretas erizadas de cañones automáticos y ametralladoras. Camiones cisterna con 18.000 litros de diésel cada uno se ocultaban en el centro de la formación. Vehículos logísticos gemían bajo el peso de más de 40 toneladas de munición de armas ligeras, misiles antitanque y más de 7.000 proyectiles de mortero. Estirada, la columna era una visión aterradora, un río de acero de 3,4 kilómetros avanzando a un ritmo constante de 28 kilómetros por hora. Era la imagen misma del poder militar convencional. Y cada metro que avanzaba, estaba siendo observado. A 100 kilómetros de distancia, en un búnker reforzado bajo Dnipro, el general Mikhailo Javilenko miraba un feed satelital proyectado en la pared. Vio a la serpiente. Vio la amenaza. A las 6:12 de la mañana, el Consejo de Guerra ucraniano le dio la orden que esperaba, ejecutar. El plan de Javilenko fue algo que los planificadores de la OTAN estudiarían después con una mezcla de incredulidad y asombro. Era un plan de batalla nacido de la desesperación y la brillantez. No tenía tanques para enfrentarlos de frente. No tenía artillería para machacarlos a distancia. Lo que tenía era una idea, un plan nunca visto para convertir la mayor fortaleza de Rusia, su blindaje pesado, en su mayor debilidad. La primera fase fue silenciosa, invisible. A las 6:28 de la mañana, desde posiciones ocultas a lo largo del frente, 20 UAV de reconocimiento de largo alcance ascendieron al cielo del amanecer. Sus ópticas térmicas atravesaron la bruma matinal, marcando digitalmente cada vehículo ruso. La serpiente quedó cartografiada, su cerebro, sus músculos, su vientre vulnerable, todo al descubierto. Estos datos en tiempo real fluían de regreso al puesto de mando de Javilenko, pero también a otro lugar. A docenas de pequeños equipos de drones dispersos, ocultos entre arboledas y detrás de lomas bajas a varias millas de la columna que avanzaba. Estaban esperando y, a sus pies, yacían los dientes de la trampa, 80 drones suicidas de bajo costo. Cada uno apenas algo más que una bomba voladora construida por menos de $4.000. Pero a cada uno se le había atado una carga hueca de 12 kilogramos. No eran herramientas de reconocimiento. Eran matatanques. Los operadores recibieron sus paquetes de objetivos. El plan era simple, no solo golpear la columna. Romperla. Paralizarla.
crear un embotellamiento infernal. Y cuando se lanzó la primera oleada de 80 drones asesinos, una alerta crítica parpadeó en la pantalla de un operador. Fallo de enlace de telemetría. Dron 71. El dron, ya en vuelo, estaba ahora ciego. Un cacharro de $4.000. Un tropiezo menor en el gran esquema, pero un recordatorio escalofriante de la fricción de la guerra. Un recordatorio de que ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo. Si te está gustando este análisis de la guerra moderna, tómate un momento para apoyar al canal. Un simple clic en suscribirse nos ayuda a crear más contenido como este. A las 6:32 de la mañana, el primer dron impactó. No apuntó a un tanque. Apuntó al BMP-3 de cabeza. Volando a 140 km por hora, a solo 5 metros sobre los campos de trigo para mantenerse bajo el radar ruso, se estrelló contra el lateral del vehículo. La carga hueca de 12 kilogramos detonó. Su propósito era penetrar 650 milímetros de blindaje homogéneo laminado, una tarea que realizó con brutal eficiencia. El chorro sobrecalentado de cobre fundido atravesó el fino blindaje del BMP como una aguja a través de tela. No solo inutilizó el vehículo, cosió el interior al instante. La sobrepresión del estallido volteó la máquina de 19 toneladas como si fuera un juguete. Espera. ¿Ya te suscribiste al canal? Recuerda que todos los días subimos un video nuevo como este, con las últimas noticias e historias del mundo militar. Continuemos. Segundos después, otro dron encontró su blanco, un camión Ural cargado de munición. La explosión resultante fue catastrófica. Una bola de fuego brotó hacia el cielo y la onda expansiva desgarró a un pelotón cercano de infantería desmontada. Más de 40 soldados rusos murieron o resultaron heridos en una sola y horrenda detonación. La columna rusa reaccionó al instante. Los cañones automáticos de los BMP-3 giraron, escupiendo proyectiles de 30 milímetros al aire. Ametralladoras PKM se abrieron paso, lanzando trazadoras por el cielo gris. Fue una respuesta furiosa y disciplinada, y completamente inútil. El enjambre de drones era demasiado numeroso, demasiado bajo, demasiado rápido. Por cada dron abatido, 5 más pasaban. La columna estaba siendo desmantelada quirúrgicamente. Pero el general Javilenko sabía que esta primera oleada no bastaría. Heriría a la serpiente, pero no la mataría. Para eso había preparado una segunda fase, mucho más insidiosa, y se basaba en convertir las defensas rusas contra ellos mismos. Mientras el caos envolvía la cabeza de la columna rusa, comenzó la fase 2. Desde posiciones ocultas se lanzó una segunda oleada aérea, 40 cuadricópteros modificados. Eran lentos. Eran torpes. Y atada al vientre de cada uno había una sola mina antitanque TM-62. No eran drones de ataque. Eran minas voladoras. Su misión era diabólica. Volaron alto sobre la columna en pánico, haciéndose blancos fáciles. Los artilleros rusos, desesperados por un derribo, complacieron, abrieron fuego, destrozando los cuadricópteros en el aire. Y eso es exactamente lo que los ucranianos querían. Cuando un proyectil de 30 milímetros atravesaba un cuadricóptero, detonaba los 7,5 kilogramos de TNT de la mina que llevaba. El resultado era una letal explosión aérea, que llovía metralla sobre las tripulaciones expuestas y los vehículos de piel blanda abajo. El fuego defensivo ruso se había convertido en una responsabilidad catastrófica. Cada apretar del gatillo era un acto de autodestrucción. Al darse cuenta, los comandantes rusos gritaron por radio que cesaran el fuego. Pero en el ruido y el terror del campo de batalla, la orden se perdió. La comunicación se estaba desintegrando. Espera. ¿Ya te suscribiste al canal? Recuerda que todos los días subimos un video nuevo como este, con las últimas noticias e historias del mundo militar. Continuemos. Fue en este momento crítico cuando el plan ucraniano casi se vino abajo. El UAV principal de mando y control, un dron de gran alcance que orbitaba a gran altitud coordinando todo el ataque, fue alcanzado. Una ráfaga afortunada de una ametralladora rusa destrozó su ala izquierda. La señal de video en el búnker de Javilenko titiló y se apagó durante 90 agónicos segundos. Los ucranianos estaban ciegos. Las minas voladoras quedaron sin guía. Los equipos de motocicletas, listos para lanzar su asalto, no tenían inteligencia en tiempo real. Estaban a punto de entrar en una trituradora sin ojos.
El pánico se encendió en el búnker de mando. Toda la operación tambaleó al borde del desastre. Un joven sargento, Nicola, al mando de un equipo de morteros a 1,2 kilómetros del convoy, vio caer el dron de mando. No esperó órdenes. Por iniciativa propia, desabrochó de su mochila un pequeño cuadricóptero comercial, un dron personal que había comprado en internet. Era un juguete comparado con el material militar que usaban, pero tenía cámara. Lo lanzó, elevándolo alto en el cielo, sus pequeños motores eléctricos gemían de protesta. La imagen que apareció en su tablet era granulada, temblorosa y distorsionada. Pero era una imagen. Podía ver la columna rusa detenida. Podía ver los focos de resistencia. Podía ver las nuevas zonas de muerte. Saltándose la cadena de mando rota, empezó a cantar coordenadas directamente por radio, alimentando datos de puntería a los equipos de mortero y, crucialmente, a los jefes del ala de motocicletas que aguardaban. Su ingenio, su negativa a paralizarse en un momento de crisis, acababa de salvar toda la operación. Espera. ¿Ya te suscribiste al canal? Recuerda que todos los días subimos un video nuevo como este, con las últimas noticias e historias del mundo militar. Continuemos. 10:47. De vuelta en la columna rusa, la disciplina se había evaporado. La ordenada línea de 3,4 km se había convertido en un caótico embotellamiento en llamas. Un comandante de un T-90M, con sus ópticas hechas añicos, intentó empujar fuera de su camino a un BMP en llamas, solo para que su tanque soltara la oruga y quedara irremediablemente atascado. Las tripulaciones abandonaban los vehículos dañados solo para ser abatidas por las minas de explosión aérea o por los morteros ucranianos, previamente reglados, que ahora empezaban a llover con una precisión terrorífica guiados por el pequeño dron de Nicola. El error circular probable de los proyectiles de mortero era inferior a 5 metros. Esto significaba que cada proyectil tenía un 50% de probabilidad de caer a menos de 5 metros de su objetivo. Contra infantería dispersa, eso es letal. En un convoy atestado y detenido, fue un apocalipsis. En menos de 6 minutos, el poderoso avance ruso había quedado completamente detenido. El campo abierto de trigo se había transformado. Era una zona de muerte. La serpiente estaba ahora ciega, rota y enroscada sobre sí misma, y los lobos se acercaban. ¿Qué habrías hecho tú en el asiento del comandante cuando el flujo principal de inteligencia se fue a negro? ¿Habrías cancelado el ataque o confiado en la iniciativa de tus soldados sobre el terreno? Deja tu respuesta en los comentarios. A las 6:41 de la mañana se dio la orden. Desde posiciones ocultas tras arboladas y lomas bajas, 200 motores se encendieron a la vez. No era el rugido de tanques. Era el chillido agudo de motos militares de Cross. 200 jinetes, cada uno llevando a un tirador armado con armamento antitanque, salieron de la cobertura. No eran infantería estándar. Eran un nuevo tipo de caballería, hecha para la velocidad y el choque. Cada moto pesaba apenas 145 kilogramos, podía pasar de 0 a 60 km/h en menos de 5 segundos y tenía un alcance de más de 300 kilómetros. Eran demasiado rápidas para que una torre de tanque las siguiera y demasiado ágiles para que una ametralladora las encuadrara. Se dividieron en 3 alas. Un tridente de muerte veloz apuntado al convoy paralizado. A las 6:46 de la mañana, el ala de motocicletas 1, con 80 jinetes, embistió el flanco sur del convoy. Se movían como fantasmas, usando los restos en llamas como cobertura. Un equipo de 2 hombres aceleraba hacia un objetivo. El tirador, armado con un RPG-26, daba un golpecito a su conductor, que ladeaba la moto, dándole al tirador un tiro limpio. El cohete, disparado desde tan solo 23 metros, daba en el blanco. Y antes de que el humo se disipara, la moto ya no estaba, se desvanecía de nuevo en el caos. Eran cazadores eliminando blancos de alto valor. Otro equipo, armado con un veterano Maliutka guiado por cable, se apostó detrás de un camión destruido. La cabeza explosiva del misil, capaz de penetrar 460 milímetros de blindaje, era más que suficiente para atravesar el costado de un T-90M a 280 metros. El impacto visceral era horripilante. La carga hueca no solo explotaba, inyectaba un chorro de metal fundido en el compartimento de la tripulación, convirtiendo el interior del tanque de $500,000 en un horno presurizado. Pero la victoria no fue gratis.
Un BMP ruso, con su cañón principal inutilizado, barrió su ametralladora coaxial en un amplio arco. Una moto ucraniana quedó atrapada en el fuego. El conductor murió al instante. Su tirador, un joven llamado Ole, salió despedido de la moto con la pierna hecha trizas. Quedó tendido, expuesto, pero en lugar de intentar arrastrarse a cubierto, encaró su RPG, apuntó al BMP que le había disparado y abrió fuego. Su último cohete dio en el blanco, silenciando para siempre la ametralladora. Fue uno de los 4 jinetes que no regresarían de la carga. Su sacrificio no fue en vano. A las 6:50 de la mañana, el ala 3 alcanzó la cola del convoy. Sus objetivos eran los más vitales de todos, los camiones cisterna de combustible. Un solo misil Barrier D guiado por láser, un arma capaz de perforar 800 milímetros de acero, cruzó el campo y alcanzó uno de los tanques. Los 18.000 litros de diésel dentro no solo explotaron, detonaron. Una bola de fuego de 45 metros iluminó el campo de batalla, incinerando todo y a todos a su alrededor. Un segundo camión cisterna voló momentos después. Se había arrancado el corazón logístico del asalto ruso. La lucha había terminado. Solo que no todos lo sabían aún. En apenas 14 minutos, el asalto en motocicleta había destruido o inutilizado 21 vehículos blindados y eliminado a más de 110 soldados rusos. A las 6:55 de la mañana, la columna rusa dejó de existir como fuerza de combate coherente. La fase final comenzó a las 6:57 de la mañana. Espera. ¿Ya te suscribiste al canal? Recuerda que todos los días subimos un video nuevo como este, con las últimas noticias e historias del mundo militar. Continuemos. 120 infantes mecanizados ucranianos, con sus propios BMP reservados hasta entonces, avanzaron para completar el cerco. Los morteros, aún guiados por el dron del sargento Mikola, fueron ajustando su fuego arriba y abajo por los restos de la columna, quebrando los últimos focos de resistencia. Para las 7:08 de la mañana, todo había acabado. Empezaron a asomar banderas blancas por las escotillas. Soldados rusos, algunos casi adolescentes, con los rostros negros de hollín, emergieron con las manos en alto. La batalla, desde el primer golpe de dron hasta la rendición final, había durado menos de una hora. El cementerio de acero fundido humeaba bajo el sol naciente. Si este tipo de análisis táctico detallado es lo que vienes a buscar, asegúrate de estar suscrito. Vamos más a fondo que nadie. El panorama posterior fue de devastación total. Lo que había sido la punta de lanza dirigida al corazón de Ucrania era ahora un desguace. Las pérdidas rusas fueron abrumadoras. Más de 140 muertos en combate. 180 prisioneros, con rostros que mezclaban el shock y el alivio. 29 vehículos blindados, incluidos 9 de los formidables T-90M, quedaron completamente destruidos. Otros 11 quedaron inutilizados. 4 camiones cisterna y 7 vehículos de munición eran cascarones humeantes, cuyos contenidos habían contribuido a la destrucción del campo de batalla. Ingenieros ucranianos comenzaron el largo proceso de asegurar la zona, recogiendo más de 400 fusiles, 60 ametralladoras y decenas de miles de cartuchos. El costo para Ucrania fue milagrosamente, casi increíblemente, ligero. 4 motoristas caídos. 4 familias que recibirían una bandera. Un precio pesado, pero pagado para evitar una catástrofe que habría puesto a 1,2 millones de compatriotas bajo la amenaza de la artillería. Las lecciones aprendidas aquel día en los campos de Zaporilla quedaron escritas en fuego y acero. Fue una confirmación brutal de que la adaptabilidad, la velocidad y el ingenio podían, y de hecho iban a, derrotar la potencia de fuego convencional pura. Toda la fuerza de asalto rusa, valorada en cientos de millones de dólares, había quedado ineficaz para el combate por un plan que usó drones que cuestan menos que un coche usado y soldados en motocicletas. Demostró que el dominio del espacio de batalla puede lograrse no mediante la masa y el blindaje pesado, sino mediante la dispersión, la precisión y el uso magistral de inteligencia en tiempo real transmitida directamente al borde táctico. Esto no fue solo una victoria. Fue una humillación, una demostración de que las viejas formas de la guerra están muriendo. Muchos de ustedes, ahora mismo, tienen una conexión profunda con lo militar, ya sea por su propio servicio o el de su familia. Entienden que, detrás de la tecnología y las tácticas, la guerra siempre es un empeño humano. Esta batalla no la ganaron héroes impecables. La ganó un general dispuesto a arriesgar un plan radical.
La ganó un joven sargento que se negó a dejar que el plan fracasara cuando la tecnología falló. La ganaron hombres como Ole, que dieron su último aliento para proteger a sus camaradas. Espera. ¿Ya te suscribiste al canal? Recuerda que todos los días subimos un video nuevo como este, con las últimas noticias e historias del mundo militar. Continuemos. El mensaje global fue claro e innegable: las guerras del futuro no se decidirán por el tamaño de un arsenal, sino por la voluntad y la innovación de quienes defienden su tierra de la invasión. Quedó probado que el espíritu del soldado es el arma más poderosa en cualquier campo de batalla. Hemos recorrido cada fase de esta batalla increíble, desde la ruptura diplomática hasta la rendición final. Ahora quiero leer tus conclusiones. Primero, ¿fue esta victoria ucraniana un milagro táctico, un éxito puntual basado en la sorpresa, o esta batalla representa de verdad el futuro de la guerra moderna? Segundo, ¿cuál crees que es la lección más importante que los planificadores militares de todas las naciones deberían extraer de este enfrentamiento? Y por último, ¿qué batallas futuras, históricas o hipotéticas, quieres que analicemos con este nivel de detalle? Deja tus respuestas a las 3 preguntas en los comentarios. Tu aporte realmente da forma al futuro de este canal. Y si llegaste hasta aquí, eres el núcleo de nuestra comunidad. Apóyanos dando like, suscribiéndote al canal y activando la campanita para no perderte ningún análisis nuevo. Hasta la próxima, mantente alerta y a salvo.